buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Pepperstein 77. Demonio es una palabra que proviene del griego daimon, que significa genio o espíritu no personificado. Este genio o espíritu también puede ser entendido como una fuerza, pero nunca como una persona con voluntad o con un personaje. Debido al hecho de que los evangelios narran diferentes historias sobre exorcismos practicados por el mismo Jesucristo, se ha extendido la creencia de que los demonios son siempre fuerzas negativas o diabólicas, o son el diablo mismo. Sin embargo, estos no deben ser confundidos con la personificación del diablo. Los demonios, genios o espíritus pueden ser buenos o malos en el ámbito de las creencias espirituales. Se cree que los demonios, en tanto fuerza no personificada, actúan a través de las personas bajo la forma de la posesión, y por lo tanto, pueden impulsarles tanto a la creación como a la destrucción, es decir, hacer el bien o hacer el mal. En tiempos de Jesús, la epilepsia era considerada como un demonio, por increíble que parezca, toda vez que sepultaba la voluntad y conciencia del sujeto. De la misma forma, muchas enfermedades que generaban síntomas similares eran atribuidas a fuerzas demoníacas. Este tipo de fuerzas debe distinguirse del concepto de diablo. La palabra diablo alude siempre a aquel o a aquello que divide, que separa o que calumnia. Muchas veces se le personifica a través de las figuras de Satanás o Lucifer, adversario de Dios. En cambio, un demonio, genio o espíritu no tiene entidad propia, planes ni voluntad. Por lo tanto, no constituye a ningún personaje. Después de esta breve introducción sobre la etimología de demonio, empecemos con la primera parte de este top. Esto es, los 6 demonios más poderosos. Número 6. Belial. Belial es también llamado Balthor o Beliel. Su nombre, según algunos autores, significa el de ganancias corruptas, el rebelde o el desobediente. En la Edad Media se le consideraba uno de los príncipes del infierno y por lo tanto uno de los más potenciales herederos al gran trono del infierno. Antaño fue un ángel, posiblemente un querubín, que siguió a Lucifer en su rebelión y finalmente cayó junto con él y el resto de sus seguidores, transformándose así en un demonio. Demonio de la sodomía, adorado antiguamente por los sidonianos. Como se ve por el capítulo 2 del libro 1 de los Reyes, se dice que el infierno no ha recibido un espíritu más disoluto ni más enamorado del vicio por el mismo vicio que este ente. Fue creado inmediatamente después de Lucifer, arrastrando a la mayoría de los ángeles en la revolución y siendo de los primeros en ser arrojados del paraíso. Es evocado por medio de ofrendas, pero cuenta mentiras a menos que se le conjure en nombre de Dios. En ocasiones, muestra la forma de un ángel muy hermoso sentado en un carro de fuego. Acorde al libro Ars Goetia, Belial es uno de los 7 reyes del infierno y comanda cerca de 50 legiones de demonios menores. Se describe cómo es convocado por los magos para obtener riquezas a cambio de sacrificios de índole carnal. A Belial se le confunde con Satanás, debido a que aparece en la segunda epístola a los Corintios en un texto bíblico que data del siglo I. También, su nombre aparece en los rollos del Mar Muerto, específicamente en Guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Ese texto relata una guerra profética entre el bien y el mal, donde los hijos de las tinieblas llevan como líder a Belial. Otra de las tantas menciones que recibe Belial puede encontrarse en el texto apócrifo conocido como el Testamento de los 12 Patriarcas, donde el demonio es el opositor directo de Dios. En la Biblia satánica, Belial se le considera uno de los 4 príncipes del infierno, a cargo de la corona del norte, y se le relaciona con la verdadera independencia, la autosuficiencia y la realización personal. Procura dignidades y favores, haciendo vivir a los amigos en buena inteligencia y procurando excelentes criados.
Gobierna 80 legiones. Socorre a quienes lo someten y es fácil de castigar como hizo Salomón, quien lo encerró junto a sus legiones, formadas por 522.280 diablos, en una gran botella. Esto se produjo cuando Salomón, seducido por una de sus concubinas, adoró a Belial y se le inclinó ante su imagen. Salomón tapó la botella con una piedra y la colocó dentro de un pozo en Babilonia. Los babilonios rompieron la botella, escapándose todos los diablos, excepto Belial, que temiendo que lo volvieran a capturar, se introdujo dentro de un ídolo vacío, empezando a adorar oráculos, siendo así adorado por los babilonios. Belial representa el elemento tierra y los impulsos carnales. Su mes más fuerte es en enero, y su nombre ha transcurrido el tiempo, al grado de que la palabra bélico, adjetivo que hace referencia a la guerra, se cree que se deriva directamente del nombre de Belial. Número 5. Belcebú. Belcebú, conocido también como el Señor de las Moscas o el Señor de la Vivienda Celestial, es uno de los 7 príncipes del infierno y el que representa el pecado capital de la gula. Su nombre deriva a un término despectivo que los hebreos emplearon para burlarse del hecho de que los templos donde era adorado estaban repletos de moscas, insectos, que se alimentaban de la carne de los sacrificios que no era recogida y se dejaban podrir dentro del templo. En la demonología cristiana, fue un poderoso querubín, aliado de Lucifer, quien le siguió como su principal lugarteniente en la rebelión de los ángeles. Cuando fue expulsado junto con sus aliados, se convirtió en uno de los grandes demonios, igual que Belial. Belcebú, al ser un demonio, es de naturaleza espiritual, por lo que realmente no tiene ningún tipo de forma propia. Estas imágenes que están viendo son las más relacionadas a este príncipe infernal. No obstante, para algunos de los que sostienen las teorías del triunvirato infernal, Belcebú está entre los 3 grandes. Así, para el exorcista del siglo XVII, Michael Sebastian, Belcebú es uno de los 3 ángeles caídos más importantes junto con Lucifer y Leviatán, mientras que para 2 obras ocultistas del siglo XVIII, Belcebú conforma, junto con Lucifer y Astaroth, la llamada Falsa Trinidad. Según el ocultista del siglo XVI, Johann Weyer, Belcebú dirigió una exitosa rebelión contra Satanás, aunque esto no parece ser cierto, y llegó a ser el lugarteniente segundo al mando de Lucifer. En la demonología antigua, lo consideraban como un personaje que estaba después del rey del infierno. Esta figura gobernaba el este, como un gran duque infernal que comandaba 66 legiones de demonios. Durante el periodo puritano inglés, Belcebú era comparado con Satanás, y de acuerdo a los estudios de Francis Barrett, tenía el poder de hacer invisibles y astutos a aquellos que lo invocaban. En la Biblia, para ser más precisos en Marcos 3:22, los fariseos acusaron a Jesús por expulsar a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Belcebú también es mencionado en Mateo 12:24, 27 y en Lucas 11:15, 18, 19. Número 4. Leviatán. Leviatán es el nombre que la Biblia concedió a uno de los tantos monstruos que pueblan el Antiguo Testamento. Se cree que el significado de su nombre es el que se enrosca o el que serpentea. Leviatán habita las aguas del océano, siembra el caos allá por donde pasa. Nadie se atreve a destapar su poder destructor inconmensurable que solo la divinidad es capaz de confrontar. El Antiguo Testamento suele citarlo de hecho con la relación al poder de Dios, la única autoridad capaz de aplastarlo y destruirlo con toda su grandeza. Según el libro de Enoch, Leviatán es el demonio que representa a los orgullosos, mientras que Tomás de Aquino y San Jerónimo lo identificaron como el demonio de la envidia. Otras fuentes hebreas presentan a Leviatán como un monstruo femenino que habita los abismos salados. El cristianismo ha utilizado la imagen de Leviatán para aludir al demonio y sus tentaciones, a los peligros destructores del caos y la oscuridad. En los textos religiosos, la imagen de Leviatán y de Satán se superponen y también llegan a confundirse.
Leviatán también se presenta como la bestia del anticristo. En el Apocalipsis de Juan se menciona una serpiente de 7 cabezas que emerge de las aguas, que se relaciona con su figura monstruosa. Leviatán desafía las normas y al mismo tiempo las confirma, al convertirse en la representación de lo negativo, lo oscuro y lo pecaminoso. Las tradiciones de Egipto y Grecia también contaron con sus propias versiones de Leviatán. Según se cuenta en la Ilíada homérica, Zeus venció a Tifón, colosal criatura alada de aspecto draconiano, cuyo poder se asocia a los huracanes, los volcanes y los abismos. También Apophis, la serpiente egipcia, que intenta obstaculizar el viaje del sol a través del mundo de los muertos, recuerdan su peligrosidad a Leviatán. Aunque en la Biblia tan solo se cita a Leviatán 6 veces, su impacto cultural en las tradiciones religiosas hebreas y cristianas ha trascendido la aparente modestia de su figura. El filósofo Hobbes lo utiliza en su obra política Leviatán para aludir al Estado, mientras que la cultura popular y en la misma música ha sido bastante recurrido al evocar imágenes de poder y de autoridad oscura. Con este gran duque del infierno terminamos esta primera parte. Esperen muy pronto para la próxima, que estará muy interesante. Antes de terminar con el video, quiero invitarlos a formar parte de los miembros del canal. Tendrán muchos beneficios como obtener insignias especiales, ver contenido exclusivo o mirar contenido antes que sea público, así como pedirme directamente algún tema de qué hablar, al igual que pedirme alguna canción para tocar, entre muchos beneficios más. Si mi trabajo les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban al canal, ya que me ayudan un montón a continuar con este proyecto, además de que es totalmente gratis. Larga vida a todos ustedes, amigos, y recuerden, ¡Let's rock!